Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vengo presentando una práctica más de la materia de sistemas electrónicos digitales impartida por el profesor Valentín Martínez López. Como datos personales, pues yo soy el alumno Roberto Martínez Bailón, con registro 21310216 del grupo Quinto G, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el CETI Plantel Colomos. Esta es la práctica número 4, suma de restador. Ahora, como objetivo de esta práctica, el alumno diseñará un circuito sumador restador de 4 bits, es decir, un circuito que tenga como entrada dos datos de 4 bits cada uno, dato A, A3, A2, A1 y A0, y dato B, B3, B2, B1, B0. Los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs en binario y de complemento 2 para los números negativos. Los datos además deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. Ahora, como descripción, los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs seminarios. Si uno o los dos son negativos, deben usarse el formato de complemento a 2. Y los datos también deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. El primer display debe desplegar el signo negativo para los números negativos y permanecer apagado cuando el número sea positivo. El segundo display, perdón, deberá mostrar los dígitos decimales del 0 al 8. El número mínimo a desplegar será el -8 y el número máximo con los dos displays es el 100. Se requiere un decodificador binario de 4 bits, cuyas salidas sean los dos displays en los que se mostrarán los números del -8 al 100. Ahora, siempre tenemos que partir de una base y pues esta es nuestra base. En este caso es un marco teórico que pues los subtemas aquí fueron sugeridos por mi mismo profesor y es el medio sumador, uno de los subtemas que vamos a ver dentro del marco teórico, y es el siguiente. Un sumador es un dispositivo que puede sumar dos dígitos binarios. Es un tipo de circuito digital que realiza la operación de sumas de dos números. Hay dos entradas y dos salidas en un medio sumador. Las entradas se nombran como A y B y las salidas se nombran como sum, S y carry. Es AND de la entrada de A y B. Con la ayuda del medio sumador se puede diseñar un circuito que sea capaz de realizar sumas simples con la ayuda de puertas lógicas. Y a mano derecha tenemos una representación de dichas compuertas con sus respectivas entradas y salidas. Como podemos ver, aquí tenemos las entradas que ya habíamos nombrado antes, A y B, y las salidas del sumador y el carry, que es de la carga. Y pasamos al siguiente subtema. El siguiente subtema sería el sumador completo. Este es un poco más complejo, ya debido a que se incrementa una entrada más, pero pues básicamente es muy similar al funcionamiento. Y el sumador completo es un poco más difícil de implementar que un medio sumador. La principal diferencia entre un medio sumador y un sumador completo es que el sumador completo es el que tiene tres entradas y dos salidas. Las dos entradas son A y B y la tercera entrada es una entrada de acarreo sin. El acarreo de salida se designa como count y la salida normal se designa como S. Se puede implementar en un circuito sumador completo con la ayuda de dos circuitos medios sumadores. El circuito del primer medio sumador se utilizará para sumar A y B. Para producir una suma, se puede utilizar para sumar sin a la suma producida por el primer circuito del medio sumador. Finalmente se obtiene la salida S, y a mano izquierda tenemos la representación. Tenemos su tabla y también tenemos su circuito compuesto por compuertas. Y pasamos aquí está, el restador de n-bits usando el sumador. Este es otro de los subtemas que vamos a abordar para poder implementar la práctica. Un sumador restador binario es aquel que es capaz de sumar y restar números binarios en un solo circuito. El circuito consta de cuatro sumadores completos, ya que estamos realizando operaciones en números de 4 bits. Hay una línea de control K que contiene un valor binario de 0 a 1, que determina que la operación que determina qué operación está realizando dicha operación. Es una suma o una resta. Si el valor de K, línea de control, es 1, la salida de B0 es una XOR. Es una XOR. K igual a B0, complemento B0, así la operación sería A más B0. Ahora, la resta es en complemento 2 para dos números A y B, viene dada por A más B. Esto sugiere que cuando K es igual a 1, la operación que se realiza en los números de 4 bits es una resta. Y aquí podemos ver la implementación de dicho diagrama. Ahora, el sumador de n-bits. El sumador binario completo de n-bits se basa en el sumador binario completo de un bit. El sumador completo de 4 bits es una concatenación
de 4 sumadores binarios complementos de un bit. Aquí, como podemos ver a mano derecha, los tenemos conectados y básicamente el acarreo le llega a una de las salidas del otro sumador y así se van complementando. O sea, es una cadenita que se va formando. Ahora, en cuanto a la lista de materiales que se necesitaron para dicha práctica, fueron, por ejemplo, los LEDs opacos, ocupamos 9, ya tenemos tiempo trabajando con este circuito integrado programable, que es una GAL22B10. En este caso utilizamos dos, una para el decodificador y otra para el sumador y restador. Y resistencias de 1 kilo, pues 9, y de 180, 17. Dos displays de 7 segmentos, como ya lo habíamos comentado antes. Vamos a necesitar uno para que nos dé el signo y el otro para que nos dé los números. Display de 4 pines. Esto también puede variar debido a que necesitamos realmente 9. O sea, inclusive pueden comprar un deep switch de 10 y les va a servir totalmente, pero pues en este caso fue lo que había. Entonces, dos displays de 4 pines, ocupamos 3. Protos 2, eso sí es muy recomendable que sea una buena distribución. Y pues fuente o Arduino que suministre 5 voltios, el que se tenga a la mano. Y jumpers 38. Esto ya por evitar cablerío y estar cortando a medida. Ahora, pasamos ya directamente a las tablas. Esta tabla de sumador restador son en las que implementamos para poder sacar nuestras ecuaciones para que pudiera ser para que nuestra GAL pudiera sumar o restar los bits que le llegaran. Aquí, como podemos ver, básicamente se repite. Lo único que cambia son las variables. Aquí, por ejemplo, vemos que empezamos con op, que en este caso representa el operador. B sub 0, pues, y A0, y C1 y S0 son B0 y A0 son las entradas, C1 es el acarreo y S0 es el que es la otra entrada que habíamos comentado. Aquí en las ecuaciones, una vez que las obtuvimos, que pues, realmente es muy sencillo, ya que para obtener dichas ecuaciones nos basamos en S0, que nos vamos directamente a la línea que está en vertical de S0 y vemos cuáles tienen 1 y cuáles tienen 0. En este caso nos vamos a enfocar en los que tienen 1. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que o operación tiene 0, entonces le ponemos un factorial que indica que es negado y pues lo sumamos con el siguiente, que por ejemplo aquí también vemos, es importante recalcar que la B la cambiamos por una X, o sea, es el mismo, solamente se cambió la variable y, o sea, representa lo mismo. Entonces, como vemos que es negado, también le ponemos un factorial que representa que es negada y le ponemos x0 y luego más. Y como en este caso, en esta misma línea, ya tenemos que es el que tiene un 1, pues esta ya no es negada y se deja con a0. Y así se van armando todas las ecuaciones. Y como podemos ver, la tabla se repite en las 4. O sea, tienen los mismos valores, sin embargo, las variables cambian. Y aquí tenemos las tablas de verdad del sumador, que esto es para todavía reducir más la operación, y esta es los que no, justamente esta ecuación es la que nos va a permitir hacer dicha operación. Y también podemos ver que son las mismas, solamente cambian las variables. Este es el programa para el sumador y el restador. Las ecuaciones antes obtenidas fueron las que se implementaron aquí. Como podemos ver, primero declaramos nuestras entradas, después nuestras salidas y finalmente ponemos nuestras ecuaciones obtenidas. Aquí, como podemos ver, cambiamos el valor de dicho de B por lo que habíamos obtenido anteriormente para que nos pueda realizar la suma o resta, dependiendo de lo que queramos que haga el circuito. Ahora, siempre, o sea, tenemos una tabla de donde vamos a agarrar todos nuestros números, porque si no, pues no van a aparecer mágicamente. Entonces, aquí, nosotros formulamos nuestra propia tabla, donde en base a los segmentos que queremos prendidos y a cuáles apagados, llegamos a determinar nuestros números. Aquí, por ejemplo, para formar el 0, pues básicamente se tienen todos los segmentos prendidos, menos menos el segmento G, que como podemos ver a mano derecha, tenemos un pequeño diagrama, se puede decir, de la composición de un display de 7 segmentos y cómo es su distribución en cuanto a los pines. Aquí podemos ver que
Si tenemos apagado el segmento G, nos da un 0. Y así sucesivamente con todos los demás números. Esto pues básicamente uno lo configura y ya, queda listo en la tabla. Y de aquí es de donde vamos a tomar los valores para que se representen. En la siguiente vemos los mapas de Carnot, que esto básicamente nos ayuda a reducir la tabla anterior a ecuaciones más simples, porque si no, pues serían ecuaciones muy largas. Anteriormente, en otras prácticas, ya habíamos usado dichos mapas de Carnot. No son difíciles de usar y la verdad es que sí te facilitan mucho la reducción de ecuaciones. Y aquí a mano derecha podemos ver las ecuaciones obtenidas gracias a los mapas K. Y estas son las que se van a implementar en el programa para que la GAL que designamos como decodificador, de ahí pueda pasarle los datos a nuestra GAL que es sumador-restador, y ya en base a operaciones como las ecuaciones que habíamos hecho antes, pueda determinar cuál dígito va a mostrar en dicho display. O sí, en dicho display, porque el otro display solamente se va a asignar para el signo negativo. Ahora, este es el programa del decodificador. Igual, básico. Se declaran las entradas, que en este caso son 4, y las salidas, que son 7, perdón, son 8, porque en este caso estamos contando también el otro display. Y pues básicamente vamos a trabajar con un display completo y con el otro solamente vamos a trabajar con el segmento G, que es el que va a aprender cuando tengamos números negativos. Y pues antes de armar, la verdad es muy recomendable que lo armen primero en algún simulador, en este caso lo armamos en Proteus, para ver que sí funciona y pues no estar perdiendo tiempo en estar armando cosas que nunca van a funcionar. Entonces aquí podemos ver que es una composición rápida. Como ya había dicho, vamos a trabajar con dos gales, una se va a destinar para el sumador restador y otra para el decodificador, y dos display, que también ya había comentado que solamente vamos a trabajar uno con el segmento G y el otro sí vamos a trabajar con todo, porque con todos los pines, ya que nos va a dar todos los posibles números. Aquí también contamos con dos deep switch de 4 que están representados acá a mano izquierda, que básicamente mediante el código binario nosotros le vamos a meter qué tipo de número queremos adentro. De hecho aquí tenemos una pequeña representación de cómo funciona dicho circuito, ya jalando. Aquí podemos ver que, por ejemplo, le metemos pues la operación que nos pidió el profe, que nos pidió que metiéramos un -5 y le restáramos un 5 y nos da un 0, que fue la operación que nos pidió el profesor una vez presentándose la práctica en físico. Y también podemos ver que se prenden a la par los LEDs. Y también cabe destacar el botón, que pues, su funcionamiento, que es el que determina si es un sumador o un restador. Pasamos a la siguiente, que sería ya el circuito en físico. Así nos quedó en físico. Sí fue pues bastante cablerío, pero pues la verdad fue lo ideal, porque si no sería estar cortando pues con precisión y pues la verdad ni tiempo hay. Entonces aquí está ya el circuito físico. Como podemos ver antes, y ya lo habíamos dicho, se compone de 9 LEDs, que son los indicadores, 3 deep switch, que son los que nos van a permitir ver qué dígitos le vamos a meter, y el último, bueno, el tercer deep switch de derecha a izquierda, es el que va a determinar en qué operación vamos a estar realizando. Aquí también podemos ver que están las dos gales y también pues las conexiones están basadas en el Proteus antes mostrado. Y ahora un pequeño video del funcionamiento en físico. Aquí podemos ver cómo nos apoyamos de una pluma, porque si están muy pequeños los deep switch. Y también básicamente hacemos la misma operación. Le metemos primero un -5 y después le restamos un 5 y nos debe dar un 0. Y aquí está también, se alcanza a mostrar el Arduino, que es el que les digo que se pueden apoyar para tomarlo como fuente de suministro de 5 voltios. Ahora, en análisis de errores.
Claro que se presentaron algunos errores a la hora de la programación, esto debido a la sintaxis, la cual no era la correcta, además de que las ecuaciones obtenidas eran muy largas, por lo que se llegaron a cometer errores visuales en cuanto a la programación. De hecho, como vimos inicialmente, las ecuaciones que van para el sumador y restador, aunque se están reducidas, son muy largas, muy largas, y si no metes un factorial o si no metes un número bien, se va. Así es la programación, siempre. Y pues la verdad sí es muy estresante a veces porque hay cosas que no se ven así a primera vista. Y pues falla y luego para acabarla, la verdad el programador no es de los mejores programadores que hay porque se cierra, o sea, tiene muchos errores ese programador. De hecho ya se le sugirió al profe la verdad cambiar porque sí es muy estresante trabajar con ese programador. También cabe destacar que el software, como ya lo había mencionado, que se utiliza para programar, pues tiene muchos errores. Y sí es evidente que a veces cuando compilas se cierra el programa y pues la verdad es muy estresante. Pero ojalá y la verdad no cambie. Ahora el siguiente. Ahora como conclusión. En esta práctica se implementó un sumador restador utilizando dos GAL 22B10. La primera GAL se programó como decodificador para gestionar las operaciones, suma o resta, mientras la segunda se destinó al sumador restador propiamente dicho. Esto permitió una distribución eficiente de funciones lógicas. El decodificador, al recibir señales de control, determinó la operación a realizar y en función a ello, la segunda GAL ejecutó las operaciones lógicas necesarias para sumar o restar. Este, los números de entrada. La modularidad de esta implementación facilitó la comprensión y la flexibilidad del diseño, brindando una solución eficaz en el ámbito de sistemas electrónicos digitales. Las pruebas realizadas validaron el correcto funcionamiento del sumador restador, demostrando la efectividad de la estrategia empleada con las GAL 22B10, que la verdad, a pesar de que sí son muy susceptibles a la estática y pues si en general es un circuito, pues sí que lo tienes que tratar con mucho cuidado, sí te reduce mucho el circuito. O sea, ya no tienes que trabajar con un buen de compuertas, pues, que sería lo contrario y que haría el circuito más largo, sí lo reduce mucho. Pues bueno, esto básicamente fue mi conclusión y pues sin más que presentarle, sería todo. Muchas gracias por su atención y estas son las bibliografías de donde se tomaron muchos datos y nos apoyamos también de algunos softwares para poder hacer la práctica un poco más rápido. En anexos agrego estos que son básicamente los datasheets o las configuraciones aquí de la GAL, de cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, su señal de reloj, o sea, cuál es su entrada de señal de reloj, porque es muy importante conocerlos a la hora de conectar, porque si no también la podemos dañar. Y también aquí tenemos la composición interna de los display. Aquí depende si optamos por que sea cátodo o ánodo, que básicamente la configuración de los pines es la misma, lo único que cambia es la forma de alimentación. Y pues sin más que agregar, muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente.